las últimas marchas del silencio hemos visto cómo los jóvenes, las nuevas generaciones, vienen encabezando esta movilización. Ahora, ¿qué impacto tiene esto para la sociedad? ¿Qué impacto tiene en materia de derechos humanos? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para transmitirle a las nuevas generaciones estos temas? De varias cosas hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Me dijeron que eras alto, rubio, con ojos claros. Me dijeron que eras serio, más bien callado, con la palabra justa en el momento justo. Me dijeron que te enamoraste de una argentina que te desafiaba con su humor, con su inteligencia y con su voz al cantarte zambas. Me dijeron que cuando se enteraron de que serían padres, se les dio vuelta al mundo. Tus cartas aún hoy me lo dicen también, porque cambiaste el tono de tus líneas y de pronto todo tenía nuevos colores en tu narrativa. Me dijeron que juntos soñaron un mundo mejor para ese niño, que al final fue niña. Un mundo mejor para nosotros, los que vinimos después. Me dijeron que hay una caja con tu nombre, pero no me dicen si sos vos. No me dicen la verdad, no me dicen qué te hicieron, no me dicen dónde estás. ¿Dónde estás? Y de derechos humanos de nuestros desaparecidos vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Y ahí la veíamos en el tape disparador a Kiara Lucas, que fue la protagonista del primer video de esta serie que hemos llamado Cartas y Margaritas, que ustedes saben, todas las noches estamos compartiendo aquí en Lado B durante mayo, un mes de la memoria. Y Kiara está aquí con nosotros. ¿Cómo andas, Kiara? Bienvenida, Hola, un gusto tenerte por noches. acá. Oh, el gusto es mío. Bueno, y también tenemos a Jacqueline Barrios, que Jacqueline, sos cuñada de Silvia Reyes, ¿no? Una de las protagonistas, una de las muchachas de abril. Justamente de este trágico evento se cumplen este 2024 50 años. Hermana de Washington. Washington, además, era pareja de Silvia Reyes, precisamente una de las muchachas de abril. Un gusto tenerte por acá, Jacqueline. ¿Cómo estás? Bien, bien acá. Bueno, Bien. gracias a las dos por acompañarnos. Distintas generaciones, y nos parecía interesante también esta noche aquí en Lado B, un poco lo manejaba en la introducción, ver cómo se está dando ese vínculo entre las distintas generaciones en este tema. Te veíamos ahí, Kiara. Fue muy emotivo ese video, es muy emotivo. Lo vemos y la verdad que genera un montón de situaciones. Primero agradecerte que formaste parte de este evento y preguntarte qué sentiste cuando escribiste esas líneas y después las grabaste. Primero que nada, gracias a ustedes por darnos el lugar de justamente hablar de nuestros familiares. De hecho, todos los videos que fueron lanzando son súper emotivos. Yo a mi tío Enrique lo quiero mucho. Es algo un poco difícil de transmitir porque no lo conocí, pero sí su historia la fui armando como por pedacitos a través de testimonios de compañeros que estuvieron con él o de cartas. Entonces, lo que quise fue intentar transmitir un poco cómo es que en realidad creo que la mayor parte de la tercera generación tenemos esta vivencia de ir armando el rompecabezas y el collage de quiénes fueron nuestros familiares. Ahora me gustaría ir ahí porque dijiste algo importantísimo del valor de la nueva generación, la tercera generación, ¿no? Que muchas veces, a partir de esto que decías, de dudas, de preguntas, de saber qué pasó con algunos familiares, empiezan como a reconstruir y eso es lo que mantiene también viva la memoria. Jacqueline, mencionaba recién el episodio de las muchachas de abril, vos fuiste testigo. Tenías 10 años cuando pasó todo esto, se cumplen 50 años en este 2024. ¿Qué reflexión te genera toda esta situación? Bueno, sí, o sea, se cumplen 50 años de la muerte de Silvia y bueno, de Laura y de Diana y bueno, también de la desaparición de Washington porque, o sea, él es detenido después en septiembre y bueno, a partir de la detención ya desaparece porque es como que se pierde el rastro, más allá de que fue detenido por la Policía Federal, estuvo en un juzgado bajo, digamos, la tutela de un juez, pero después ahí se hizo toda una maniobra para trasladarlo desde donde estaba a Buenos Aires. Y bueno, la reflexión que me hago después, a 50 años de todo eso, es que bueno, que ha habido avances, pero que muy lento todo, y bueno, y que es un gran pendiente que hay en este país. O sea, es algo que está dicho a nivel internacional también, por investigadores, gente que se ha ocupado de
investigar y de saber y de sacar la verdad a luz, y Uruguay es uno de los países que no ha podido remontar en el tema de verdad y justicia. En ese caso, yo decía, tenías 10 años, hubo como también un momento de tratar de incluir otros relatos, ¿no? Que van en contra de la verdad, de lo que sucedió. ¿Cómo ves eso, por ejemplo, hoy, que esto sigue pasando, por ejemplo? Sí, sí, con respecto a que tenía 10 años, pero una situación que se daba era que Washington era mayor que yo, o sea, tenía 12 años más que yo. Y entonces yo era la más chica y él siempre fue un hermano muy presente. O sea, siempre estaba atrás de lo que me pasaba en la escuela, de mis temas de salud, de una cantidad de cosas. Y entonces yo estaba mucho con Washington, con Silvia, con la hermana de Silvia, el esposo de la hermana de Silvia. Entonces, todo lo que pasó, yo le explicaba el otro día, hablaba con alguien y le decía que de repente hay niños que se pueden bloquear por el trauma que te genera lo que tuve que vivir esa noche. ¿Pero vos te acordás de todo lo que pasó? Sí, sí, yo me acuerdo desde que llegaron, todo me acuerdo. Y bueno, sé que eso a veces genera algún problema, porque dicen que los niños no nos podemos acordar, los niños nos acordamos. No es lo mismo tener 4 o 5 años que tener 10. Y haber estado 2 horas antes de que pasara eso con Silvia, o sea, fue algo muy, muy impresionante. Por ejemplo, comentábamos con Kiara el tema de la obra de teatro que se estrenó el 21 de abril, Sí. y yo, por supuesto, fui a verla y realmente quedé conforme porque ahí se transmite lo que se vivió en gran parte esa noche. Entonces, frente a situaciones tan traumáticas, digamos como que prevalece no el olvido, sino es como que se te activa, sí, se te pueden activar cosas, y yo me acuerdo, sí, absolutamente de todo, a las personas que vi. A mí me interrogaron, uno de los militares me interrogó, me separó de mi madre, me llevó a un cuarto y me interrogó. Para eso no tenía 10 años. Tengo 10 años ahora para seguir repitiendo lo que hace 40 años vengo repitiendo de lo que pasó ese día ahí. ¿Y qué cosas te había preguntado en ese momento? Bueno, el que me interrogó a mí fue Cordero, Manuel Cordero, y bueno, me hizo preguntas sobre la casa de la hermana de Silvia, si yo había ido a esa casa, cómo era, por dónde se entraba, y bueno, una serie de preguntas de ese tipo. Hay una situación que se da que ese día, ¿no? En esa jornada que fueron asesinadas estas mujeres, Washington, novio de Silvia, una de las... No, era el esposo. Era el esposo, en realidad. Sí. Él estaba en Buenos Aires, en esa jornada se había ido a Buenos Aires. Sí, Washington se fue al mediodía, él vivía en el apartamento 3, nosotros con mi mamá y mi papá vivíamos en el 5, y antes de irse vino a despedirse, nos dijo, me dio un beso a mí, a mi madre, que estábamos ahí, y dijo, el lunes vuelvo. Y es en septiembre de ese año que después desaparece. Claro, sí, lo detienen en Córdoba junto con 4 personas, la Policía Federal lo llevan detenido, pasan a juez, por una serie de declaraciones que hizo Washington, porque ya en ese momento, yo todo eso lo fuimos reconstruyendo como familia, mamá y yo fuimos reconstruyendo todo lo que había pasado, o sea, muchas de las cosas las supimos desde el principio. Después yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de hablar con una de las personas que fue detenida en el año 83, cuando fue liberado porque había estado detenido en Argentina, y él fue el que me contó el tiempo que hacía que Washington estaba en Córdoba, qué era lo que estaba haciendo, cuál era su vida en ese momento, por qué estaba con ellos. Y bueno, y él me explicó, digamos, me contó la situación, cuál había sido a nivel judicial en la detención, y me dijo que sí, que estaban bajo, digamos, la tutela de un juez, que fueron a declarar, los llevaron varias veces a declarar a todos, y porque ya en ese momento el plan Cóndor funcionaba.
Y Washington lo que hizo en ese momento, con las declaraciones como para quedar detenido ahí, fue por eso mismo, porque una de las razones por las que se había ido para Córdoba era porque ya en Buenos Aires estaban los militares uruguayos, el muchacho me dijo, cazando a los uruguayos. Hay una situación que se da, es que Gabazo también va a tu casa Sí. en un momento, ¿no? ¿Qué fue que pasó allí? Y bueno, Gabazo, Washington es detenido en septiembre, el 17 de septiembre, y al mes aproximadamente aparece Gabazo con una nota de Washington que decía que estaba bien y que pronto lo íbamos a poder ver. Era un papelito, una esquela escrita, y era la letra de Washington, ¿sí? Yo lo vi también porque él se la entregó a mi madre, y mi madre se la dio a mi padre, y yo estaba ahí y la vi también, era la letra de Washington. Que ahora mencionábamos recién, tenés 24 años, ¿no? Y empezaron a surgir seguramente interrogantes de qué pasó con tu tío, con Enrique. ¿Cómo fue ese proceso de reconstrucción? ¿Cuándo empezás vos a cuestionar, a preguntar qué fue lo que sucedió? Y es largo en realidad. Yo a los 8 o 9 años me enteré de que tenía un tío desaparecido por mi padre y porque Carla, la hija de Enrique, que ahora falleció en 2017, ella fue hasta a Buenos Aires a testimoniar en los juicios de Orletti, porque ella estuvo detenida allí siendo bebé y después fue apropiada por un militar argentino, por Rufo. Y bueno, mi padre leía mucho en ese momento las noticias en internet y una vez dejó abierto y yo lo leí. Y no entendía mucho porque era muy chica. Fue recién en sexto de escuela, yo tenía 12, que las maestras del colegio donde yo iba nos llevaron al Museo de la Memoria, que me cayó la ficha. Fuimos, me acuerdo como si fuera ayer, que fuimos a un sótano dentro del Museo de la Memoria donde mostraban cortos de qué significaba una desaparición forzada. Y yo me quebré y no entendía por qué. Y las maestras me tuvieron que sacar porque estaba en un ataque de angustia. O sea, te pusiste a llorar ahí Sí, en ese momento. sin entender nada, y mis compañeros no sabían nada tampoco. Y después de allí se generó como un cierto pacto con mis compañeros, que después cuando se nombraba el tema en el liceo, todos tenían un respeto súper fuerte porque sabían que a mí me afectaba mucho. Entonces, a partir de ahí, nada, yo tomé una cierta distancia y después fue en 2018 más o menos que mis padres se separaron. Entonces yo tomé distancia de toda mi familia paterna. Y claro, cuando uno toma distancia, vos decís, de algo me tengo que agarrar. Algo lindo debe tener mi familia. Y me contacté con la nieta de Enrique, con Graciela, la mayor, y juntas nos pusimos a trabajar en la memoria de él. Ella vive en Buenos Aires y se encarga de buscar a su abuela, porque en realidad tanto Enrique como su pareja, los dos están desaparecidos. Entonces ella busca a su mamá, a su abuela en Argentina, y yo me encargo de buscar a Enrique desde acá. Jacqueline recién hablaba del Plan Cóndor. Tu tío desaparece en Bolivia, en realidad, ¿no? Sí. De hecho, bueno, es un caso muy... un buen ejemplo de lo que fue el Plan Cóndor, más que nada la parte de su pareja, de Graciela, porque en realidad al comienzo los detienen a ella y a Carla. Carla tenía 1 año y poquito, se la llevan a una casa abandonada, las interrogan, ejercen tortura en ambas, siendo que Carla era, repito, un bebé de 1 año y medio. Enrique, junto con sus compañeros del ELN, montan un operativo para rescatarlas y bueno, cuando ellos llegan a esa casa los estaban esperando. Hay varias versiones, dicen que explotó una garrafa, que fue una granada, que tiraron, hay un montón de versiones distintas, pero ahí tanto él como su compañero Pedro Silvetti, que era su compañero de militancia, eran como hermanos, se dice que se los llevan o muy heridos o muertos. Y ahí, en realidad, lo que hacen con Carla y con Graciela es trasladarlas y las intercambian. Las llevan hasta la frontera con Argentina y allí se las llevan los militares argentinos a Orletti, a ambas. Y en Orletti también operaban militares uruguayos. Jacqueline, en esto de la guerra de relatos a veces, ¿no? Y de versiones, en el caso de las muchachas de Abril, se han escuchado un montón de cosas, de que ellas estaban preparadas, que estaban armadas, que había granada, que estaban esperando para responder, que incluso hubo un tiroteo. ¿Cómo tomás todo eso?
Y bueno, eso lo tomo, sí, durante todos estos meses anteriores, el año pasado, tuve que ver y escuchar todo lo que salieron a decir distintos actores, ¿no? Políticos. Y la verdad que lo que pienso es, primero, que es una falta de respeto, ¿no? No tanto a mí, digo a mí también, por supuesto, pero digo a los padres de ellos, o sea, al papá de Silvia, a la mamá y a mi madre en este caso, ¿no? Y bueno, por supuesto a la mamá de Laura y de Diana. O sea, hay que tener claro que el relato que construyeron antes y que quieren y sostienen mantener, ese relato lo quieren mantener, porque necesitan justificar lo que hicieron ahí. Cuando yo leí el informe de la Comisión Interamericana, de la Comisión, no el fallo de la Corte Interamericana, el informe que había hecho la Comisión, que después se lo pasa a la Corte, una de las cosas que decía, por ejemplo, era que era una ejecución, le llaman ejecución extrasumaria, algo así, pero que era algo que se podría haber evitado. Que para mí no era un detalle menor, o sea, cuando leí eso, me acuerdo, me cayó muy bien, porque ese es el término justo. O sea, cuando ellos comenzaron, los militares, las fuerzas conjuntas, ¿no? Que se presentaron como fuerzas conjuntas, comenzaron a golpear, a gritar, a decir que abran o tiramos, intentaron matar a mi padre cuando abrió la puerta y le dijeron cómo se llama y dijo su nombre, que era igual a Washington, o sea, tenían el mismo nombre. O sea, eso lo podrían haber hecho de forma pacífica, o sea, se podría haber evitado esa matanza que hicieron, ¿no? Porque además estábamos nosotros como familia, o sea, y ahí nadie se resistió a nada, o sea, no tenían ninguna posibilidad de resistirse, ¿no? Y bueno, digo, no, o sea, no es un hecho menor que, por ejemplo, hayan puesto eso, ¿no? Como que era algo que se podría haber evitado. ¿Qué valor le das, por ejemplo, a lo que pasó el año pasado, en donde el Estado se vio obligado a reconocer algunos episodios que ocurrieron en la dictadura? Bueno, sí, en el caso de lo de la Corte Interamericana, o sea, me pareció, digamos, totalmente lo que correspondía por parte del Estado, tanto en esa situación como en todo esto que vivimos, porque la violencia la ejercieron desde el Estado, o sea, los asesinatos, las desapariciones, la prisión, la tortura, ¿no? Entonces considero que el acto ese de reconocimiento por parte del Estado era lo menos que podían hacer o tendrían que haber hecho antes, ¿no? O sea, no esperar a que se hicieran una denuncia a las familias en la Corte Interamericana y la Corte dictamine que el Estado, o sea, el Estado uruguayo se tiene que hacer responsable de todo lo que pasó en este país en la época de la dictadura. Que ahora fue muy interesante lo que comentabas recién, ¿no? Del respeto que se generaba con tus compañeros de clase cuando se tocaba el tema. ¿Vos notás hoy que con tus amigos, tu compañero, tu generación, este tema está presente, que se habla? ¿Cómo lo ves eso? Sí, súper. De hecho, hay algo que yo entré en Familiares en 2021, que fue el segundo año de pandemia, y es algo que lo hemos conversado con el colectivo varias veces, de que justamente después de que se instala la pandemia, la gente se pudo apropiar más de la causa. Bueno, justamente a partir de ahí nace Mayo, Mes de la Memoria, y también las generaciones más jóvenes como que nos sentimos más parte, porque se necesitó mucha creatividad para mantener la marcha viva, entonces aportaron ilustradores, aportaron fotógrafos, aportaron diseñadores, narradores de todo tipo. Más que nada, bueno, viste que nosotros tenemos esa característica de trabajar en redes y fue la oportunidad que tuvo la generación más joven de mostrarlo también. Pero hoy en día sí, y de hecho, si no están tan al tanto, son muy respetuosos, la gran mayoría, ¿no? Y año a año en la marcha, vos ves que está lleno de chiquilines. De hecho, en las fotos de la primer parte de la pancarta del año pasado, ves que están los nietos de un montón de ellos. De hecho, a veces genera mucha impresión porque son muy parecidos a sus abuelos. Entonces, el contraste del cartel con las caras había
gurises muy chicos. Sé que en la vuelta están los nietos de León Duarte, están los nietos de Montes de Oca, están... hay un montón que entre nosotros más o menos nos tenemos vistos, algunos, no todos militan dentro de familiares, pero siempre están presentes, dando... También están los nietos de los Michelena, y todos andamos en los 20. ¿Cómo ves eso, Jacqueline, ese vínculo entre las generaciones, el rol de cada una de ellas? Porque lo ven, más allá de que están en el mismo tema, quizás pueden llegar a tener miradas distintas de cómo lo van siguiendo y cómo lo van procesando. Claro, no, yo escuchaba a Kiara ahora y eso es real, o sea, bueno, yo tengo 2 hijos, ¿no? Porque otra de las cosas que se plantean con digamos, con la situación, ¿no? Tanto, bueno, de los desaparecidos como de los que murieron o de los que estuvieron detenidos. O sea, es algo que a los, o sea, los que van viniendo después, los que van naciendo, o sea, ellos, digamos, no solo que uno les dice, sino que ellos preguntan, o sea, los necesitan saber porque la familia está conformada por tales, ¿no? Y hay personas que no están, entonces quieren saber qué es lo que pasó, cómo fue. O sea, es totalmente válido que los niños que van llegando y después van creciendo y se van haciendo adultos, ¿no? O sea, date cuenta que también todo esto es a raíz de todo el tiempo que ha pasado. O sea, estamos ya pasando los 50 años de toda esta situación. Son varias generaciones. Es interesante esto de cruzar las generaciones, por esto que hablábamos, ¿no? De que los más jóvenes vienen con preguntas, quieren saber qué pasó, mantener viva la memoria. Y puede pasar que quizás los más grandes, muchas veces, y yo he conocido personas acá y en el mundo también, y en la región, que a veces no quieren hablar porque les duele, por un tema de sufrimiento, y a veces prefieren callar por decir, bueno, no vamos a andar reviviendo. Eso también es un tema que está presente en eso, ¿no? Sí. Y que es algo que hay que manejar por estos tiempos. Sí, sí, para mí, digo, hay que, o sea, el no, o sea, el hablar las cosas es sanador, por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? Y no, o sea, no se pueden ocultar cosas así, y menos en la familia. Aunque sabemos que, digo, esas cosas pasan y han pasado siempre. A mí a veces me llama la atención de cosas que me entero de que no han hablado. ¿Te sigue pasando hasta hoy eso? Y sí, pienso que sí. Pero viste que desde la psicología, yo tengo la suerte que mi mamá es psicóloga y mi compañero de trabajo, Richard Prieto, también es psicólogo, entonces sé que lo han dicho varias veces que cuando una persona recibe un trauma es normal que tenga un periodo de silencio y también es importante respetarlo y no juzgarlos. Sé que eventualmente, porque se han acercado a mí compañeros de Enrique y de Ela, que a los 20, 30, 40, 50 años recién ahí se caen en cuenta de lo que les pasó. O incluso he conocido personas que fueron presos políticos y recién ahora se están dando cuenta de que fueron presos políticos. Entonces cada proceso lleva su tiempo y también tener en cuenta de que fueron muchos los protagonistas, ¿no? Porque muchas veces vamos como a la persona que desapareció y en realidad hay personas como Jacqueline justamente que eran niños y que no siempre se les da la voz a ellos para que cuenten lo que pasaron en primera persona. Entonces, como poder ampliar nuestro campo de escucha también. Es muy interesante eso que decís, Kiara, porque eso que mencionás de que pueden pasar a 20 a 30 años una persona sin hablar, y por eso insisto que tu generación también es clave en esto, ¿no? Que con esas preguntas genera, y bueno, puede llevar a que otra persona también pueda llegar a hablar. Hoy Diputados aprobó un proyecto que libera archivos de la dictadura, fue con votos de la coalición, se opuso el Frente Amplio. ¿Qué mirada tenés, por ejemplo, Jacqueline, de esa situación? Y bueno, sí, yo estuve viendo un poco eso y no, una de las cosas que se manejaba con respecto a eso, bueno, más allá de tener o sea, lo que se pedía que se tuviera cuidado con determinadas situaciones, bueno, todo eso. Aparentemente plantearon como que no iban a tener cuidado. Pero además una cosa importante para mí es que no hay que olvidarse que toda esa información fue hecha a través de la inteligencia militar de la dictadura. Y ya a esta altura, con muchas de las cosas que hemos tenido que vivir con respecto a cuando nos enfrentamos a las versiones, o sea, ellos en las versiones dieron su versión. O sea, y para mí, o sea,
en ese momento lo que necesitaban era hacer, o sea, y la hicieron como dictadura, toda una propaganda de miedo, de que acá, o sea, que había una violencia extrema, porque eso también lo que hacía era justificar el que ellos se mantuvieran como dictadores, aunque digan que no. Entonces, para mí, o sea, hay que tener cuidado con ciertas cosas que se puedan ver ahí. O sea, yo he leído a veces algunos informes que aparecen de la inteligencia sobre mi hermano y yo decía, he dicho, no le daban los años. Cuando Washington desaparece tenía 22 años. Y no sé todas las cosas que le ponen. O sea que nosotros sabemos que eso no fue así. Por ejemplo, te doy el ejemplo directo, ¿no? Yo digo, tenía 22 años, para todo esto hubiera necesitado vivir mucho más tiempo, por ejemplo. Ahora, ¿por qué creen que no hemos podido avanzar más en materia de derechos humanos y en saber y encontrar a nuestros desaparecidos? Nosotros desde familiares, en realidad, bueno, no yo, más que nada los compañeros que tienen más años, que saben cómo poder relatarlo con más propiedad, porque están desde el comienzo, siempre insisten en lo mismo, de que falta de voluntad del Estado, y no importa el gobierno, no importa el color, porque en realidad los que tienen, y pueden y deben dar la orden de que entreguen la información es justamente la presidencia. Jacqueline. Claro, sí, el responsable, porque acá a raíz de esto, de lo de la sentencia de la Corte, se escucharon muchas cosas. Y una de las cosas que para mí es como que la entreveran un poco a propósito, es que el Estado, o sea, el Estado no son los gobiernos que van pasando. O sea, el Estado está por encima de todo eso y tiene, o sea, por supuesto, van pasando distintos actores, ¿no? Pero tendrían que asumir la responsabilidad cuando están ahí como Estado de asumir lo que pasó en otros momentos, porque es algo que está por encima de las personas y de todo lo que ya sabemos. Sí, esto siempre vale la pena aclarar que no es una cuestión político-partidaria. Claro, los derechos humanos trascienden todo eso. Esto lo aclaro siempre cada vez que puedo porque siempre hay algún confundido que quiere llevarlo para ese lado. Trasciende lo político-partidario. Derechos humanos es una cuestión que nos involucra a todos, ¿no? Claro. Y también es importante tener en claro de que los crímenes de lesa humanidad los cometen los estados, no los particulares, son los estados. Claro, sí. Entonces, por eso es que tiene que ser desde ese lugar. O sea, en ese sentido, por eso decía que Uruguay está muy atrasado en cuanto a la materia, digamos, de memoria, verdad y justicia, de reconstruir qué fue lo que pasó. Entonces, creo que lo tendría no solo el presidente, sino Exacto. los distintos partidos también. O sea, es un tema social. ¿Por qué va tanta gente a la marcha? ¿No? Que son miles y miles. O sea, yo que estoy desde el principio de familiares, aunque era media chica, pero fui creciendo ahí, vi todos los momentos, por todo lo que se pasó, y bueno, la convocatoria que hay hoy con respecto a esto es impresionante. O sea, eso es un mensaje que hay de ciudadanía. O sea, la gente cuando va ahí está diciendo algo, ¿no? O sea, como sociedad está asumiendo, ¿entendés?, que hay un problema y que se tiene que aclarar, se tiene que aclarar el tema de los desaparecidos y hacer justicia y, bueno, reconstruir la memoria, ¿no? Y del otro lado, ¿quién está? El Estado. Y el Estado, ¿viste?, todo lo que ha costado y no se puede, y cuando se habla del tema empiezan con chicanas de acá, de allá, y como que fuera un problema con personas, ¿entendés? O sea, y no es así, con personas o con militares en particular. Esto trasciende todo eso. Y ahora, también sos colega, trabajás en la comunicación, Radio Sarandí, programa de transformaciones. ¿Qué rol tienen hoy los medios de comunicación? Supongo que también mucho de esto que estamos conversando debe estar dentro de tus inquietudes, ver cómo se puede desde la comunicación canalizar. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Sin duda. Hace poco que estoy en realidad, así que soy bastante nueva novel en todo esto. Pero justamente hablando, brindándole el espacio a la gente de que hable y poder hacerle preguntas claves. Sin ir más lejos, el sábado pasado recibimos a Karina y a Inés Tassino, que le contaba a Jacqueline que nos estuvieron contando de su rol en Autopsia sobre lo impune, justamente la obra sobre las muchachas de Abril.
Y nos comentaban de que las actrices, a veces los medios pueden ser bastante duros con las personas y no nos podemos olvidar de que es un tema muy sensible. A alguien que recién sufre una catástrofe, por ejemplo un tsunami, digámosle, los medios no van a preguntarle, ay, ¿qué sentiste? ¿Qué? No, o van a culparlos por ese tsunami. Bueno, a nosotros sí nos pasa eso. A mí personalmente no me ha pasado, pero sé de otras compañeras que sí. Y justamente Karina y Inés nos comentaban que a una de las actrices les fueron bastante duras con las preguntas que le hicieron a la salida del estreno de la obra. Entonces es importante desde la comunicación generar estos espacios que realmente ahora yo lo puedo sentir con ustedes, de que es muy respetuoso, siempre que venimos a TV Ciudad son muy respetuosos con nosotros, justamente de hablar con todas las partes. De hecho, ahora el sábado que viene recibimos también por Mes de la Memoria a Wilson Ferreira, al nieto de Wilson Ferreira, para conocer y para dar a conocer historias de memoria de todas las partes que estuvieron involucradas. ¿Falta empatía de los medios, Jacqueline? ¿Cómo lo ves eso? Y sí, a veces sí lo he visto. O sea, es como que, no sé, o sea, no sé si a veces las personas se involucran personal, sino que más bien es como que para mí hay determinadas líneas donde se marcan cómo hay que tratar determinado tema. O sea, cuando se dio lo de la sentencia a Rebollo, que salieron distintos actores, yo me quedé, o sea, era un disparate, yo no podía creer lo que estaba escuchando. Desde que, o sea, decir que estaban muy preparadas, más allá de que uno de los que habló de eso, justamente militar, ¿no? Y del grupo, de uno de los grupos que actuó en ese operativo, que no quiero decir que él estuvo ahí, pero el arma, el lugar era el mismo, de que no, estaban muy preparadas, muy preparadas. Y bueno, o sea, eso para mí estaba direccionado, no puede ser que, ¿entendés? O sea, pones el micrófono y te dicen cosas así. Les propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿les parece? Bueno. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Kiara, con Jacqueline. Estamos en un año muy particular, año electoral. ¿Qué expectativa tienen a propósito de los candidatos, de los partidos, que incorporen este tema en sus agendas? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo ven? De parte de familiares siempre se recibe a todo precandidato y todo candidato que desee acercarse a conversar y a escuchar. Hemos tenido buenas respuestas de varios, evidentemente menos de Cabildo Abierto, pero nada, expectativa siempre, esperando de que alguien se anime a dar las órdenes necesarias. Sí, no, concuerdo con ese planteo, o sea, lo que tienen que hacer es comprometerse, o sea, realmente, porque... o sea, yo la visión que tengo de lo que he escuchado durante distintos momentos y campañas electorales, pero después en los hechos es como que queda falta y sí, hay cosas que tienen, o sea, que son determinaciones que las tienen que tomar directamente, o sea, no se puede andar. Y bueno, por eso estamos tan atrasados con este tema, ¿no? En este país. ¿Tiene alguna expectativa? ¿Tenés alguna expectativa de que esto que podamos avanzar? No sé si este año, pero quizás en el próximo gobierno. Y Gane bueno, quien gane en esperemos ese sentido. Sí. Esperemos que sí, que se pueda avanzar. Esperemos que se pueda avanzar. Ahora, se han dado también algunos episodios lamentables, ¿no? En las últimas horas. Por ejemplo, distintos actores están pidiendo la renuncia del director general de UTU, Juan Pereira, quien se negó a acatar una decisión del CODICEN de colocar una placa de memoria en el centro de Malvin Norte, ¿no? Es insólito que esta persona siga en el cargo, es realmente insólito que siga. Y esas situaciones, esos episodios todavía se dan en el día de hoy. En esto que decíamos de, bueno, el compromiso, las voluntades para poder avanzar en esta materia. ¿Cómo lo ven todo esto que pase con un actor importante, por ejemplo, de la educación? De hecho, perdón, fue mucho más profundo porque
esta persona decidió suspender las clases el día de la colocación de la placa. O sea, estamos hablando de que era un grupo de personas grandes, de mayores de 50, 60, 70, 80, recordando un lugar donde tanto ellos como sus amigos o familiares fueron recluidos con tratos inhumanos siendo menores de edad. O sea, no había una amenaza allí que no permitiera a los alumnos ingresar. Entonces, es lamentable cuando además hace un año atrás, no sé si fue un año, sí, se habló de insubordinación en cuanto al director del IABA, y acá estamos hablando de una ley, porque la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria la crea una ley y hace que esa ley está dentro también de la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que depende del Poder Legislativo. O sea, y la comisión en sí está compuesta además de por las organizaciones sociales como familiares, por ANEP, por UDELAR y por el MEC. O sea, hay representación dentro de ANEP, entonces es una es un desacato tras otro. No, yo también traigo un poco el tema de una situación que se dio también a nivel judicial con, leí un comunicado de los jueces, o sea que hubo un problema porque una jueza que estaba llevando una causa de derechos humanos fue investigada de forma particular ella y su familia. Y la verdad que eso también denota, ¿no? que más allá de que es el hijo de un represor que presentó una denuncia ante la Suprema Corte, basado en una investigación que hace como un particular, ¿no? Y que además tiene que ver con cuestiones políticas, y yo leyendo un poco todo eso, o sea, para mí escapa totalmente, porque más, o sea, si una cosa es la jueza y otra cosa es su familia, o sea, ella sabe, digamos, el papel que juega como juez y que tiene que ser independiente de su familia y de todo lo que la rodea, o sea, ¿no? Bueno, primer punto. Y bueno, pienso que sí, que el tema de la justicia también es como que hay que apoyar, ¿no? A nivel de las cosas que se están haciendo. Y bueno, eso denota presiones y cosas que no correspondería que se hicieran. Hoy, Jacqueline, hablabas de tu historia, ¿no? De esos 10 años, de lo que viste, que fuiste testigo, de tu testimonio. ¿Vos consideraste que por ser menor, por ser niña, en ese momento no se valoró y que con el paso del tiempo incluso no se tuvo en cuenta? Y acá pienso en otras niñas y niños que pasaron también por situaciones similares. Eso pensándolo en términos de justicia, por ejemplo. ¿Cómo se toman esos aportes? No. O sea, con respecto digamos, al testimonio, a las declaraciones que yo hice ante la justicia, que fue con distintos jueces en distintas épocas, a mí siempre, o sea, fueron siempre tomados y valorados, o sea, bajo ningún concepto, nunca, a no ser la primera vez que cuando se hace la denuncia por el asesinato de Silvia, bueno, de Laura y de Diana, que fuimos, o sea, fue en el año 86, los padres de las tres, o sea, presentaron la denuncia penal en el juzgado, fue antes de la ley de caducidad, obviamente. Entonces ahí como primeras 2 personas que fuimos a declarar, fue mi mamá y fui yo. A mi mamá le tomó la declaración el juez, y a mí me la tomó otra persona, así como en un escritorito ahí y tal. Y bueno, yo dije lo que había visto, vivido, después, bueno, todas esas cuestiones. La cuestión es que después, bueno, tuvimos otras instancias judiciales donde fuimos frente a otros jueces y jamás no nos hicieron ningún problema. Al contrario, o sea, yo siempre me sentí muy contenida, al igual que mi madre, que bueno, ya falleció va a ser 11 años ahora. Desde ese punto de vista no tenemos nada que decir del Poder Judicial, a no ser en esa primera vez que conmigo fue muy correcta la persona, pero con mi madre el juez no fue tan correcto, o sea, trató de convencerla, la increpó, le gritó, sí, fue un escándalo que hizo él ahí. Pero bueno, después de eso vino la ley de caducidad y quedó todo ahí.
Bueno, se viene una nueva marcha del silencio, ¿no? El próximo 20 de mayo. ¿Qué nos pueden contar, por ejemplo, de esta edición? ¿Qué características va a tener? Y como siempre exigimos memoria, verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado, y volvemos a hacer énfasis en que ellos, dando cuentas del Estado y bueno, de toda la parte del aparato militar, ellos saben dónde están, nos tienen que decir, más aún cuando el pasado 6 de junio surgió un hallazgo y aún no tenemos respuesta de su identidad. Claro, todavía no sabemos, ¿no?, la identidad de esos restos. No, sabemos que es femenino y sabemos que los perfiles de la gran mayoría de las mujeres desaparecidas uruguayas estaban incompletos, ahora están mucho mejor. No sé si están todos completos, pero la gran mayoría sí. Y tanto el equipo de investigadores y de antropólogos de acá como los del EAF en Argentina están trabajando muchísimo para lograr encontrar nueva información que aporte ADN o algún dato genético. Sí, Jacqueline. Y no, bueno, yo, o sea, estoy de acuerdo con el tema de la marcha y de todo eso, y bueno, a mí particularmente me surge un poco el agradecerle a toda esa gente que participa, porque es muy emocionante para uno después de tantos años de estar siempre ahí, porque yo valoro mucho el tema de las madres, que ya no están, quedan prácticamente casi ninguna, y de la fuerza que ellas nos dieron a nosotros, a los hijos y a sus nietos, para poder seguir trabajando y, bueno, y reclamando verdad, justicia y que se sepa que fue de nuestros familiares. Kiara, Jacqueline, les agradezco muchísimo la visita esta noche aquí al lado. Ha sido muy valioso escucharlas. No, gracias a ti. ustedes. Gracias. Y bueno, nos vamos a ir, invito a la gente, nos vamos a ir como todos los días en este mes de mayo con un nuevo capítulo, un nuevo video de Cartas y Margaritas. En este caso es Graciela Borelli, la protagonista, que escribió y le lee, y es hermana de Raúl Borelli, y le escribe y le lee precisamente a su hermano. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chau. Mi hermano Raúl Edgardo Borelli fue secuestrado en su domicilio en Buenos Aires en diciembre del 77. Tenía 23 años y había tenido que emigrar 2 años antes como consecuencia de la acción represiva de la dictadura uruguaya. Cursaba los primeros años de Facultad de Medicina y era docente en secundaria de astronomía y física. Era un chico de espíritu alegre y de lazos fraternos con sus amigos y alumnos. Era especialmente querido por estos. Ya en Buenos Aires se sumó, como muchos compatriotas, a la resistencia a la dictadura uruguaya. Para hablar de su forma de ser no encuentro mejor relato que el de un niño, el hijo de Raúl Gámbaro, también secuestrado y desaparecido junto a Raúl en el mismo procedimiento, cuando describe una escena que vivió con él, y decía así: por primera vez, un amigo de mi padre me pareció joven, no por la diferencia de edad entre ellos, sino precisamente por su entusiasmo. Una noche tórrida, mi hermano y yo, en religioso silencio, sentados en la orilla de una calle argentina, mi padre de pie observando también con interés, mientras que aquel chico de nombre Raúl Borelli nos enseñaba las estrellas en mágico transporte. Raúl, te seguimos buscando.